Buenos días. Nuestro artículo se llama Alimentación interrumpida en garrapatas, causas y consecuencias. Fue escrito en el año 2020, en abril, y fue publicado en junio del 2020 en la revista Microorganismos. Bueno, entonces ya para empezar, las garrapatas son artrópodos hematófagos obligados que parasitan a los animales vertebrados y alguna vez tienen contacto con los humanos dentro de su ciclo. Desarrollan un papel muy importante como vectores y reservorios de muchos tipos de enfermedades que pueden ser ocasionadas por bacterias, por virus, por protozoos o por helmintos. Las garrapatas infectan las garrapatas son infectivas cuando se alimentan de huéspedes que tienen el patógeno y después en su siguiente ingesta de sangre infectan al siguiente hospedero del que se van a alimentar. Eh, Hay casos reportados donde las garrapatas hembras también pueden transmitir el patógeno a sus huevos. Esto quiere decir que cuando el hueso ya nace, ya está infectado con el virus o bueno, con el patógeno con el que haya tenido relación la garrapata hembra. Hay tres familias de importancia clínica y veterinaria. Estas son la familia Ixodidae, que son las garrapatas duras, y la familia Argacidae, que son las garrapatas blancas. Hay una tercera familia que se llama Nutalielidae, pero de esta solo se conoce una especie y por el momento no es patógena. Entre estas dos primeras familias, las que tienen importancia clínica, hay entre 702 y 193 especies respectivamente, y se conoce que aproximadamente 100 de esas especies son las responsables de ser factores vectoriales entre las enfermedades. La capacidad vectorial de las garrapatas está relacionada pues con su coevolución y ello- esta familia tiene otra característica que es que son tan infectivas de acuerdo a su longevidad, su alto potencial reproductivo, la amplia gama de preferencias de alimentación, se puede alimentar de muchísimos animales, puede cambiar de huésped y también tiene una capacidad evolutiva que le da en cuanto a sus cuatro etapas de desarrollo. Entonces las garrapatas ixoides tienen cuatro etapas de desarrollo que son huevo, larva, ninfa y adulto. Después de que los huevos nacen del cascarón, las garrapatas necesitan alimentarse de los huéspedes. Ahí es cuando tienen su primer huésped. Y en cada etapa de desarrollo necesitan un huésped para alimentarse y pues para poder sobrevivir. Estas garrapatas, mientras hacen succión, inyectan saliva también al huésped al mismo tiempo. Esto es un fenómeno alterno de salivación y de succión por el mismo canal. Las glándulas salivales juegan un papel muy importante en la alimentación de las garrapatas y también en la transmisión de patógenos. Durante la alimentación, las garrapatas permanecen adheridas al hospedador durante unos días, dependiendo de la especie, o pueden llegar a estar hasta por semanas. Algunas garrapatas duras, que son las que tienen mayor importancia clínica y veterinaria, ellas cementan sus piezas bucales en la piel y durante la segunda etapa, que es la alimentación rápida, liberan la salivación. Es importante destacar también que los patógenos transmitidos por garrapatas requieren un tiempo específico de reactivación, o sea, de desarrollo en la garrapata y un tiempo necesario de adhesión de la garrapata para transmitir este tipo de patógenos. Eh, Tenemos también que la la transmisión de estos patógenos, como les había dicho, tiene un tiempo en específico. Entonces, por ejemplo, para el virus de la encefalitis, la garrapata tiene que estar adherida 1 hora.
Para la transmisión de Ehrlichia, Anaplasma y Rickettsia tiene que estar de 3 a 24 horas. Para la transmisión de Babesia y Borrelia tiene que estar de 24 a 48 horas. Las bacterias, las garrapatas, como de las que les estamos hablando, y una de las partes más importantes de este artículo es hablar sobre la alimentación interrumpida. ¿Esto qué quiere decir? Esta es la capacidad que tiene una garrapata de alimentarse parcialmente de una especie para sobrevivir, pero si es retirada o no ha logrado su alimentación completa, puede sobrevivir con esa sangre que adquirió del primer hospedador y utilizar esa misma sangre para sobrevivir hasta encontrar el segundo hospedador y continuar su alimentación. Entonces, este artículo lo que quiere demostrar es que la alimentación interrumpida tiene una gran importancia en el traspaso de patógenos, porque si la garrapata infecta al primer hospedero, se interrumpe la alimentación, ella sobrevive y se vuelve a alimentar de un segundo hospedero, se vuelve un vector de más importancia porque va a tener interacción con más hospederos y va a contagiar más, va a ser más infectiva la garrapata. Entonces, eso es la importancia. También, como les hablaba antes, las glándulas salivales juegan un papel muy importante en esta alimentación interrumpida. Hay diferentes evidencias de la alimentación interrumpida en las garrapatas y una de estas es a partir de la observación directa en condiciones controladas y no controladas o naturales, demostrando la capacidad de algunas garrapatas que estaban parcialmente congestionadas para adherirse a un nuevo huésped y seguir alimentándose. Una de estas documentaciones se realizó con la reinserción a un nuevo huésped de ninfas de Haemaphysalis spinigera y Yellow y las larvas y ninfas de Ixodes persoculatus. Sin embargo, se encontró que el desarrollo exitoso de la siguiente etapa no siempre ocurrió en larvas y ninfas que tuvieron un ciclo de alimentación interrumpido. En varios experimentos se infestaron ratones y hámsters con garrapatas y larvas de Ixodes y luego se sacrificaron 24 a 48 horas luego de la exposición y se observó que las larvas y ninfas se separaron espontáneamente de los huéspedes muertos después de 3 horas y hasta 2 días. Y después de unas horas, estas buscaban un nuevo hospedador para continuar y completar su ingurgitación. Hay diferentes razones por las cuales las garrapatas pueden desprenderse de manera prematura. Estas son el rascado o sacudida del huésped, la capacidad de respuesta inmunitaria del mismo o ya sea pues su muerte. Después de demostrar que en diferentes especies de garrapatas había cierto patrón de comportamiento frente a estas causas de desprendimiento y que en casos específicos como el de Ixodes scapularis, donde luego de 18 horas de unión a un hospedador inicial y 5 semanas de incubación de garrapatas, las larvas semi-ingurgitadas se depositaron en un nuevo animal, se pudo concluir que las garrapatas intactas que no han bebido la cantidad de sangre necesaria para la muda son capaces de volver a unirse a otro huésped para así completar su alimentación sanguínea con éxito. Las garrapatas ixoides se clasifican morfológicamente como Metastriata, que comprende varios géneros, o Prostriata, que solamente incluye a Ixodes, mientras en las garrapatas Prostriata la espermatogénesis ocurre antes de la alimentación adulta. Los machos de la mayoría de especies del grupo Metastriata requieren unirse primero al hospedador y alimentarse de él para iniciar el desarrollo de los espermatozoides, y después de esto pueden desprenderse espontáneamente para buscar una hembra y aparearse. Un ejemplo de esto se observó en las especies Dermacentor andersoni, Dermacentor reticulatus y Rhipicephalus sanguíneos, que se movían entre el ganado hasta 23 metros desde su ubicación inicial y al migrar espontáneamente a otros animales pueden adquirir diferentes patógenos de cada uno y transmitirlos cuando reanudan su alimentación a otros hospedadores. Otra evidencia de la alimentación interrumpida incluye la detección de ADN de diferentes hospedadores en las garrapatas y la detección de patógenos en animales en etapas de vida durante las cuales no se espera que sean infectados. Estudios han revelado la presencia de ADN a partir de harinas de sangre mixta en más de una especie de vertebrados hospedadores, en ninfas y adultos de garrapatas infectadas de las especies Ixodes ricinus, Ixodes scapularis y Ambyloma americanum recolectadas en la vegetación.
Sin embargo, estas técnicas de determinación de ADN limitan las investigaciones porque no se puede detectar posibles alimentaciones de diferentes individuos de la misma especie o género hospedante, solamente de diferentes géneros. No hay mucha información acerca de la transmisión de Borrelia burgdorferi en estadios larvarios aparentemente no alimentados de garrapatas y ixodes, y por esta razón no se esperaría la presencia de espiroquetas de la bacteria en estas garrapatas, pero no se sabe a ciencia cierta si estas larvas podrían adquirir la infección por la ingesta de sangre interrumpida en un huésped o si podría ocurrir por transmisión transovárica. Sin embargo, parece que incluso una pequeña interrupción de la alimentación en un huésped infectado puede ser suficiente para que la larva adquiera un patógeno, y lo que sí se ha demostrado es que una ingestión de sangre que dura 4 y 8 horas es suficiente para que la mayoría de larvas de Ixodes ricinus se infecten con Borrelia afzeli y Borrelia burgdorferi respectivamente. Entonces las garrapatas ixodias solo requieren pues de una sola harina de sangre para pasar de una etapa de vida a otra. Entonces pues en el ciclo de vida requiere pues de 3 hospedadores, pero pues el ciclo de vida activa requiere de un hospedador del cual se alimentarán y luego dejarán de desarrollarse para desarrollarse pues en nichos apropiados pues en el medio ambiente. La muerte y el cambio de temperatura induce pues a que las garrapatas se desprendan pues del huésped y pues de hecho muchos chupadores de sangre utilizan esto. Parásitos chupadores de sangre tales como pulgas, garrapatas y piojos. Y requieren, ¿por qué? Porque pues ellos requieren pues de una temperatura en especial. Algunas garrapatas son la excepción, tales como ambiloma, las cuales pues, pueden alimentarse de animales poiquilotérmicos como serpientes y lagartos. También se ha visto que pues la alimentación por garrapatas induce pues a vías efectoras y reguladoras inmunitarias del huésped, que involucran a los queratinocitos, células asesinas natural killer, células dendríticas, subpoblaciones de células T, células B, neutrófilos, mastocitos, basófilos, endoteliales, etc. Y pues esto genera algo que se llama resistencia adquirida a las garrapatas, a los hospederos, lo que resulta pues en una disminución del volumen de la ingestión de sangre de las garrapatas, una reducción del peso e ingurgitación del peso, una duración prolongada de la alimentación y una reducción de fecundidad o inhibición pues de la muda. Y un ejemplo de esto pues son los ratones Val, que desarrollaron resistencia al macetón variabilis. Se ha demostrado que el comportamiento de acasilamiento y rascado del huésped es eficaz para eliminar garrapatas. De hecho, pues las tasas máximas de acasilamiento en ratones ocurrieron durante la ingurgitación por garrapatas adultas y dependieron del grado de irritación causado por las garrapatas durante cada una de las etapas de la vida. Una garrapata hembra adulta congestionada parece producir pues mucha más irritación que una garrapata ninfal o larvaria congestionada. Se demostró que pues su mayor aseo personal en ratones de patas blancas redujo la carga de infestación de garrapatas mediante la eliminación de garrapatas inmaduras que se alimentan. Bueno, otra forma de interrupción de la alimentación es la búsqueda de pareja. De hecho, pues los géneros Ixodiae, tales como Dimacaton, Ambiloma y Ripicépalos, hacen eso. Entonces, pues, ¿cómo sucede esto? Pues que después de la unión al huésped y la alimentación por sangre, pues lo que se van a producir pues son espermatozoides. Y las garrapatas metastriadas masculinas pues pueden separarse para buscar una garrapata hembra, e incluso pueden separarse para buscar otra hembra después de aparecerse una y otras veces. Por ejemplo, un promedio en 58.9% de las garrapatas masculinas originalmente en el perro A, o sea, es decir, sin garrapatas femeninas, se trasladaron al perro B con garrapatas femeninas. Y se observó que antes de migrar entre perros, las garrapatas se dieron y presumiblemente se alimentaron parcialmente del primer perro durante al menos las 48 horas antes de cambiar de huésped. Y pues este ejemplo podría servir como modelo natural para probar si la alimentación sanguínea interrumpida podría reducir la duración del apego y acelerar la transmisión de patógenos transmitidos por garrapatas. Bueno, entonces pues ahora hablaremos en cuanto a la interrupción de la alimentación y sus efectos en los tiempos de transmisión de patógenos transmitidos por garrapatas. Entonces, pues se ha evidenciado que una interrupción en la alimentación de sangre de un vector artrópodo va a aumentar el potencial de transmisión mecánica de patógenos. También que puede llegar a mejorar la eficiencia del vector como transmisor biológico al aumentar las oportunidades de adquisición y transmisión de patógenos. Para realizar el artículo se revisaron algunos estudios. Entonces, pues en el primero probaron el efecto de la alimentación interrumpida en la garrapata Ixodes scapularis infectadas con Borrelia burgdorferi. Primero las garrapatas se alimentaron de un primer hospedero. En este se requirieron 48 horas para la infección. Aquí el 83% de los ratones se infectaron. Luego este mismo grupo de garrapatas pasó al segundo hospedador. Aquí todos los ratones se infectaron a la mitad del tiempo que los anteriores, es decir, en 24 horas, pero teniendo en cuenta que las garrapatas se alimentaron por 48 horas en los primeros hospedadores. También se evidenció que las garrapatas ninfales no infectadas adquirieron borrelia de los ratones infectados, y estas pudieron transmitir la infección a los ratones no infectados en menos de 24 horas.
Bueno, entonces en el segundo estudio demostraron la activación y transmisión de Rickettsia rickettsii por ninfas y adultos de Amblyomma aureolatum que experimentaron una interrupción en la alimentación en conejos y en conejillos de India. Entonces, pues las garrapatas primero estuvieron en conejos en alimentación inicial durante 48 horas. Luego se hizo la transferencia inmediata a los conejillos, en donde en uno de estos se dio la infección luego de tan solo 10 minutos. A los 20 minutos, los dos conejillos ya estaban infectados. El tiempo necesario para que esta garrapata transmitiera el patógeno se había estimado en 12 horas. Entonces, pues la diferencia de estos tiempos pueden estar relacionados con la reactivación de Rickettsia rickettsii en los conejillos de India. El último estudio se realizó con Dermacentor reticulatus, que transmite principalmente Babesia canis. Entonces, pues al igual que los anteriores, primero se permitió que las garrapatas se alimentaran en el huésped inicial, pero esta vez durante 88 horas, y luego se pasaron manualmente al segundo huésped. El tiempo mínimo estimado para la transmisión es de 48 horas en garrapatas con una sola alimentación. En este caso, con la interrupción, el tiempo se redujo a 8 horas. Entonces, pues los ejemplos y estudios citados ilustran tiempos de transmisión mucho más rápidos para patógenos bacterianos y protozoarios por garrapatas parcialmente alimentadas o con la alimentación interrumpida.